Bien, alumnos, vamos a dar ahora solución al ejercicio 4 de Excel. Para ello tenemos abierto nuestra planilla del ejercicio 4. Vamos a ampliar un poquito para que se pueda ver. Una planilla de control de gastos de viáticos. Tenemos otra planilla de datos financieros. En las instrucciones nos dice en un punto 2, en una columna rotulada como fecha de último pago, al final de la tabla de la hoja control, calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecidos para cada crédito. Se debe mantener el formato para las celdas de la tabla. Bien, entonces nos vamos a crear una columna a la que le vamos a denominar fecha de último pago. Fecha de último pago. Calculamos esta fecha de último pago tomando en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas. Esto vendría a ser el incremento a esta fecha de 60 días. Las dos cuotas, 30 días por mes, tendríamos que sumarle 60 días a esta fecha de compra. Para ello vamos a utilizar la función fecha-mes. Esta función fecha-mes nos permite incrementar el número de meses a la fecha inicial. Para ello especificamos la fecha inicial. La fecha inicial en este caso es la fecha de compra. Separado por punto y coma, especificamos el mes. El mes que lo tenemos, o el número de meses que lo tenemos al lado de la fecha de compra. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. El resultado nos da un número que evidentemente viene a partir del 1 de enero de 1900 hasta la fecha de compra. Y para incrementar o para convertir esta fecha en un formato fecha, simplemente escogemos la fecha corta que está acá y convertimos esa fecha en una fecha, ese número en una fecha. Posteriormente copiamos a la parte inferior todo el resultado, haciendo doble clic en el control de relleno. Bien, si queremos vamos a mantener el borde o colocamos un borde sencillo a toda nuestra tabla. Pasamos al punto 3. En el punto 3 nos dice: en la hoja nombrada como viáticos se lleva un control de los gastos generados por dicho concepto. ¿Dónde está la hoja viáticos? La hoja viáticos la tenemos aquí. Para realizar los cálculos correspondientes, puede modificar la planilla a conveniencia agregando columnas o realizando cálculos intermedios. Bueno, acá tenemos el registro de viáticos de algunos trabajadores con fecha de ingresos, número de cobro, fecha de salida, y seguramente nos pedirá algunos cálculos. Para ello vamos a modificar esta tabla con algunos cálculos auxiliares. El punto 4 nos indica ingresar en la celda J1 el valor del viático por hora efectuada, siendo el mismo de pesos 20. Aplicar a dicha celda formato moneda, símbolo pesos, con 2 decimales. Bien, en la celda J1 dice, vamos a insertar esta información después porque posiblemente insertemos nuevas columnas o realicemos cálculos. Pasamos al punto 5. Basándose en los datos registrados en dicha tabla, calcular las horas totales de viáticos realizadas por cada empleado. Bien, vamos a calcular las horas totales que se encuentra acá. Para ello vamos a ver, tenemos la fecha de salida y la hora de salida, la fecha de llegada y la hora de llegar. Vamos a hacer unos cálculos auxiliares acá antes de calcular las horas totales. Para ello vamos a insertar
una columna, dos columnas. En esta primera columna vamos a calcular la fecha y hora de salida. ¿De acuerdo? La fecha y hora de salida. Bien. Y aquí vamos a calcular la fecha y la hora de llegada. Bien. La fecha y hora. Bien, vamos a quitar el ajustar a estos rótulos para insertar aquí la fecha y hora de salida, pero juntas para posteriormente calcular las horas totales. Para ello vamos a hacer un pequeño artificio de concatenar esta fecha de salida y esta hora de salida en una sola celda. Para ello vamos a utilizar la función fecha. Vamos a agrandar un poquito esto para ver un poco mejor. Y acá vamos a colocar la función texto. Hacemos doble clic en texto y vamos a utilizar la fecha de salida como primer parámetro. Texto necesita dos parámetros. El parámetro valor, que en este caso es la fecha de salida, y el parámetro formato, separado por punto y coma. El formato está dado por día, el mes y el año. Cerramos paréntesis de nuestra función texto y le vamos a concatenar los caracteres alfanuméricos que concatenan con esta Y. Ahora ya le vamos a aumentar un espacio y concatenamos nuevamente otra función texto. La función texto. La función texto, de la misma forma, necesita un valor, en este caso la hora, y le vamos a añadir el segundo parámetro de formato. El formato, que en este caso lo vamos a especificar en hora, dos puntos, minuto, dos puntos, segundo. Además del formato 24 horas, que es AM barra P. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, presionamos Enter. Pero si nos fijamos aquí hay un problema. Nos dice 12 horas AM. En realidad no es 12 horas AM, sino es 15 horas, las 3 de la tarde. Entonces vamos a convertir esto que es un número en formato hora. Para ello editamos con F2, le vamos a añadir 2.00 y presionamos Enter. Ahora se ha convertido este número que era antes en un formato de hora. Y fíjense, tenemos las 3 pm de la tarde. Para el resto vamos a copiar. Y luego tenemos la fecha y hora de llegada. Se puede copiar esta función acá al lado y hacemos las correcciones necesarias. Nos fijamos, necesitamos ahora la fecha de llegada. La fecha de llegada se encuentra en H4. Entonces aquí le colocamos H4. Luego tenemos la hora de llegada que se encuentra en I4. Acá colocamos I4 y presionamos Enter. Nuevamente tenemos el mismo problema de la hora de llegada. Para ello editamos con F2, le colocamos los 2.00 y ya tenemos las 5 de la tarde. Le vamos a hacer una pausa para convertir estas horas de salida y de llegada en minutos, en formato hora.
Ya tenemos convertida las horas de salida y de llegada a formato hora, y ahora copiamos la fecha y hora de salida simplemente con el control de relleno. Ahora podemos calcular el total de horas. Para ello simplemente vamos a restar la fecha y hora de llegada menos la fecha y hora de salida. Únicamente que esto debe estar, F2 vuelvo a apretar para que no se introduzca el dato. Añadimos el paréntesis al inicio, presionamos la tecla fin y multiplicamos por 24. 24. Bien, acá lo que estamos haciendo es restar una fecha mayor menos una fecha menor. Entonces, lo que acá nos va a dar es en días, por eso es que multiplicamos por 24. Y presionamos Enter. Sale 26 horas para el primer registro. Y evidentemente aquí tenemos el 8 de julio, la fecha de salida, y aquí tenemos la fecha de llegada el 9 de julio, es decir, ha pasado 24 horas, pero ha salido a las 3 de la tarde y ha llegado a las 5 de la tarde. 24 más las 2 horas serían 26. Finalmente, rellenamos con el control de relleno el resto de los cálculos. Pasamos al punto 6. Calcular la columna importe tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio por hora establecido. En el precio de hora establecido lo encontramos en el punto 4, que dice que debemos colocar en la celda J1 el precio por hora de 20. Entonces colocamos 20. Quitamos la combinación de texto de celda y le añadimos el formato moneda pesos. Buscamos ahí un peso, puede ser cualquiera, le ponemos el formato pesos y con ello vamos a calcular el importe. El importe simplemente es la multiplicación de las horas totales por el, el precio por hora. Aquí hay que aclarar algo muy importante, que si realizamos esta operación tal y como está y realizamos la operación de relleno, obtenemos un cálculo erróneo, ya que para poder realizar esta operación debemos utilizar una fórmula absoluta, es decir, fijar J1 en el resto de todas las copias inferiores. Para ello vamos a presionar la tecla F4, fijamos con ello la columna y la fila 1, o sea J1 para el resto de la copia correcta. Esta información se encuentra con estos caracteres porque no existe espacio para ser mostrado o visualizada la información. Simplemente ampliamos el ancho de columna y listo. Pasamos ahora al punto 7. Al final de la tabla, en una columna titulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. El mismo se formará de la siguiente manera: los dos primeros caracteres del apellido más los dos primeros caracteres de la dependencia y por último los dos últimos dígitos del número de cobro. Como ejemplo tenemos PE BE01. Veamos en esta planilla. Tenemos los dos primeros caracteres del apellido, que es CE, Sellanes, que está en minúscula, entonces habrá que convertir esto a mayúsculas. La dependencia, los dos primeros caracteres que también tenemos minúsculas. Y finalmente debemos tener el número de cobro, los dos últimos dígitos del número de cobro. De tal manera que se forma CB
0,1. Bien, vamos a añadir acá una nueva columna que se va a llamar código. Bien, copiamos el formato y acá obtenemos el código. Bueno, para ello, a ver, nos fijamos las posiciones de celda. Un poquito hacemos pequeño esto para que se pueda ver. Tenemos el apellido y la dependencia. Vamos a utilizar la función mayus para poder convertir mayus toda la concatenación. Vamos a utilizar el texto a convertir, que en este caso sería el apellido. Sin embargo, debemos extraer primero del lado izquierdo. Para ello vamos a utilizar la función izquierda, que dice devuelve el número especificado de caracteres, de caracteres del principio de una cadena de texto. Hacemos doble clic y esta función tiene por parámetros el texto y el número de caracteres. En todo caso, el texto está en B4 y el número de caracteres que vamos a extraer a partir del lado izquierdo es los caracteres punto y coma, dos caracteres. Le damos paréntesis, vamos a concatenar ahora del lado izquierdo también, del lado izquierdo, del lado izquierdo, esta vez la dependencia, punto y coma, dos caracteres, le damos paréntesis y finalmente vamos a concatenar el código, el número de cobro, que en realidad vendría a ser dos caracteres a partir de la derecha. Para ello utilizamos la función derecha. La tenemos acá, doble clic, especificamos el texto con punto y coma, el número de caracteres que vamos a extraer. Cerramos paréntesis de la función derecha y paréntesis de la función mayúscula. Bien, y ahí tenemos nuestro código. Finalmente hacemos la copia haciendo doble clic en nuestro control de línea. Pasamos al punto 8, donde dice agregar una nueva hoja en el libro nombrada como cálculos y en ella copiar las columnas nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de la hoja viáticos. Bien, vamos a crear una nueva hoja. Para ello hacemos clic acá para una nueva hoja, hacemos doble clic para renombrar y colocamos cálculos. Ahora vamos nuevamente a la hoja viáticos. Vamos a marcar las columnas correspondientes a la copia. Para ello vamos primero, marcamos el nombre, presionamos la tecla Control, marcamos la columna apellido, marcamos la columna, nos pide fecha de ingreso y finalmente marcamos el importe. Bien, hacemos clic derecho, copiar o control C. Vamos a la ficha cálculos. En la hoja cálculos tendríamos que hacer control B. Sin embargo, si hacemos control B, el control B va a copiar la fórmula de la columna importe. Y la fórmula de la columna importe hace referencias a otras columnas de esta misma hoja que no existen en la hoja cálculo. Para ello,
lo que debemos hacer es no realizar un copy-paste, sino realizar un, un copiado opcional que vendría a ser el formato de valores y origen. Tenemos el pegado valores, tenemos el pegado formato de valores y números, y tenemos el formato de valores y origen. Bien, con ello ya hemos copiado tanto el formato como los valores. Corroboramos 520, 880, 500 de la hoja viáticos, 520, 880. Bien, con eso ya hemos resuelto el punto 8. Pasamos al punto 9 que dice al final de los datos copiados en una columna rotulada como días de licencia extra, se deben calcular los días de licencia adicionales que tienen para usufructuar los empleados. Para esto, se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Tomar como referencia para calcular los días la fecha actual y la fecha de ingreso. Bien, entonces acá vamos a colocar días de licencia extra. Días de licencia extra. Días de licencia extra. Y vamos a tomar en cuenta la fecha de hoy y la fecha de ingreso. Para ello vamos a añadir una columna más, control más. A esta columna le vamos a colocar el nombre de años trabajados, años trabajados, años trabajados. Y para calcular los años trabajados vamos a tomar en cuenta la fecha de hoy. O sea, vamos a extraer el año de la fecha de hoy y para ello utilizamos la función año. La función año que devuelve el año, un número entero en el rango de 1900 a 1999. Entonces hacemos doble clic ahí y colocamos la fecha de hoy. La función hoy nos devuelve la fecha actual. Simplemente abrimos y cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Acá nos da con un formato de pesos y simplemente vamos a convertirlo a un formato general. Tenemos el año 2020. Sin embargo, debemos restar a este año el año de ingreso. Para ello colocamos nuevamente año, año, año de ingreso, le damos paréntesis, enter. Y nuevamente convertimos a formato general. Entonces han transcurrido 22 años desde esta fecha de ingreso, que son los años trabajados. Y tenemos que finalmente calcular los días de licencia. Se dice por cada 4 años trabajados se tiene un año de licencia. Entonces tenemos que dividir estos años trabajados entre 4. Bueno, estos años trabajados copiamos hacia abajo, hacemos el relleno correspondiente hacia abajo y podemos simplemente disminuir los decimales o en su defecto dejar con 2 decimales los días extras de licencia extra. Así culminamos con el punto 9. En el punto número 10 dice al final de la tabla en una columna rotulada como aportes se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe en base al porcentaje definido para los aportes personales, que es el 6%, y en otra columna rotulada como líquido. Bien, acá vamos a colocar la columna
aportes. Y en otra columna lateral como líquido se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado. Entonces acá, líquido. Bien, los aportes simplemente es extraer el 6% del importe, es decir, de 4 por el 6%. Y realizamos el relleno con el contador de relleno. El líquido que sería igual al importe menos los aportes. Y hacemos doble clic en el controlador de relleno. Pasamos al inciso 11 de aplicar formato de celda numérico con dos posiciones decimales y separador de miles a las dos últimas columnas adicionales. Aplicar borde simple a los datos de la tabla y doble a los rótulos de la columna. Bien, vamos a primero seleccionar dos columnas de esta forma y presionamos control 1, me aparece formato de celdas. Vamos a formato moneda con dos decimales y separador de miles. Separador de miles. Decimos aceptar. Finalmente, aplicar borde simple a los datos. Marcamos borde simple, todos los bordes, borde simple a todos los datos de la tabla y doble a los rótulos de las columnas. Entonces, seleccionamos los rótulos de las columnas y vamos a borde doble. Podemos ingresar a más bordes. Seleccionamos borde doble y hacemos clic al contorno. Aceptar. Nos faltaba el interior también. Podemos volver acá y seleccionar el interior. Aceptar. Bueno, de esa forma habríamos culminado con la solución del ejercicio 4. Posteriormente dice guardar el libro actual con el nombre de cálculos. Si ya está guardado este libro y queremos guardar con otro nombre, presionamos F12 y nos sale la ventana guardar como. Y guardamos este ejercicio con el nombre de cálculos. La destinación que le vamos a colocar cálculos para evitar cualquier tipo de problema. Presionamos Enter.